un jardín tranquilo, un testamento perdido, y secretos brotando donde antes crecían verduras. Bienvenidos a Misterios Clásicos, soy su anfitrión Felipe. Este canal se nutre de tus historias. Comenta aquí abajo desde donde nos escuchas. Tus palabras dan vida a este misterio. Empecemos. Comenzó, como solían hacer estas cosas en St. Mildred's on Green, con una fiesta en el jardín por la tarde. El césped de la vicaría, impecablemente cuidado hasta el último detalle, bullía de actividad. Los banderines ondeaban suavemente sobre las mesas de caballete repletas de bizcochos, tarros de mermelada y servilletas bordadas. Los niños chillaban cerca del puesto de tómbola, mientras el reverendo Biddle intentaba, sin éxito, convencer a su Basset Hound de que se acurrucara bajo la mesa de «Adivina el peso del pastel». Era el tipo de reunión de pueblo en el que el tiempo parecía detenerse, hasta que inevitablemente ocurría el tipo de incidente que trastocaba las tazas de té y reescribía las conversaciones durante semanas. La señorita Jane Marple, sentada bajo una sombrilla a rayas, con sus guantes blancos cuidadosamente doblados sobre el mango de su bastón, acababa de darle un mordisco cortés al pan de nueces de la señora Pendleton. Sus ojos azul pálido recorrieron a la multitud con interés benévolo, observando, siempre observando. «Este año está terriblemente seco», murmuró la señora Weatherby, quien se había acomodado en la silla de al lado con el aire cansado de quien ha asistido a todas las fiestas desde el jubileo de la reina Victoria. «Mi ruibarbo se ha vuelto bastante rebelde. Tallos gruesos, sí, pero con un sabor extraño. Y el color siniestro». La señorita Marple se giró, dibujando una delicada sonrisa. El ruibarbo del fondo de su jardín, recuerdo que siempre fue bastante rebelde. La señora Weatherby asintió. «Suele descontrolarse. Le digo a Horace que debería podar el crecimiento, pero ya conoces a los hombres. Solo podan cuando el cartero tropieza». La conversación giraba en torno a las mujeres, sobre el clima, la rifa de la Guardia Nacional y el nuevo inquilino de la señora Cartwright, que parecía sospechosamente interesado en la apicultura sin tener en realidad una colmena. Entonces vino el grito. No fue teatral ni prolongado, fue breve, abrupto y extrañamente definitivo. Una sola nota de alarma que cortó el ambiente festivo, como un cuchillo. Todo se detuvo. Las cabezas se giraron, las tazas de té flotaron en el aire y un niño pequeño dejó caer su bollo al césped. El sonido provenía del otro extremo del jardín de la vicaría, cerca del borde, donde el ruibarbo crecía denso y oscuro. La señora Cartwright, blanca como sus guantes de encaje, estaba de pie con una mano sobre la boca y la otra apuntando temblorosamente hacia abajo. Varios aldeanos corrieron a ayudarla. El reverendo Biddle, resoplando con un dramatismo involuntario, fue el primero en llegar a su lado. Otros la siguieron: el señor Percival, de la farmacia, el agente Dobbin, aún fuera de servicio y a medio comer un bollo, y, pausada pero precisa, la señorita Marple allí, parcialmente oculta bajo las hojas veteadas del campo de ruibarbo, había una mano de hombre. Sobresalía grotescamente de la tierra con los dedos rígidos y enroscados, la tierra adherida a los nudillos como si intentara apropiarse del cuerpo. La manga era de lino, cara, inconfundiblemente extranjera. El puño al descubierto lucía un pequeño monograma. LR. Se produjo un revuelo mientras los aldeanos miraban con horror y curiosidad, algunos estirando el cuello y otros apartando la mirada. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Se inclinó ligeramente, no para interrumpir el cordón que rodeaba al alguacil, sino para examinar la hierba pisoteada y las hojas de ruibarbo, curiosamente intactas. «Qué curioso», murmuró sin dirigirse a nadie en particular,
como si lo hubieran colocado en lugar de haber caído. El agente Dobbin, nervioso, con la cara roja y claramente desprevenido, balbuceó algo sobre llamar al inspector jefe Cray de Brentonshire. «Asesinato vilísimo», murmuró alguien entre la multitud. Otros asintieron solemnemente, apretando con más fuerza sus bolsos o sombreros. La señora Cartwright, después de que la esposa del reverendo le hubiera ofrecido el té, finalmente recuperó la voz. «Solo fui porque el perro, mi pequeño Pip, salió disparado hacia el ruibarbo, ladrando como un loco. Pensé que quizás se había metido un zorro, pero entonces... Dios mío». La señorita Marple no la presionó. Simplemente se sentó en el banco cercano y juntó las manos, con la mirada fija no en el cadáver ni en la mujer sollozante, sino en los espectadores. Sus ojos, su lenguaje corporal, quién se apartaba y quién se acercaba. Observó, por ejemplo, que el señor Percival, de la farmacia, se ajustaba los gemelos con nerviosismo, que la señora Pendleton no le susurraba a su amiga, sino a su nuevo compañero, el joven de cabello rubio ceniza y una cojera propia de la guerra que nadie había cuestionado aún. Que la señorita Eloise Trent, la profesora de piano del pueblo, palideció extrañamente y miraba fijamente el monograma del mantel. Cuando llegó el inspector jefe Cray, con voz vivaz y grave, la señorita Marple ya había regresado a su sombrilla. Cray observó la escena con profesionalismo y se volvió hacia el agente. ¿Quién descubrió el cuerpo? Se señaló a la señora Cartwright y se la entrevistó amablemente. ¿Y el difunto, lo conocemos? Hubo una pausa. Entonces Eloise Trent, con voz temblorosa, dio un paso al frente. Creo que sí. Es Lucien Ravel, un francés. Llegó hace solo unos días. Dijo que se alojaba en la vieja casa del obispo investigando, pero no lo había visto hoy. Desde... Cray entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo, señorita Trent? Tragó saliva. Desde ayer por la mañana. Tenía una cita, creo, con alguien del pueblo. ¿Holmes? No lo sé, dijo ella débilmente. Pero la señorita Marple notó la mirada que dirigía, no a la policía, sino al campo de ruibarbos, una mirada no llena de sorpresa, sino de conocimiento. La señorita Marple se volvió hacia la señora Weatherby una vez más. Dijo que su ruibarbo tenía un color siniestro últimamente. Me pregunto si la tierra habrá sido removida recientemente, quizás fertilizada. La señora Weatherby parpadeó. Oh, supongo que Horace lo revolvió hace 2 días, pero no habíamos plantado nada nuevo. No, dijo la señorita Marple en voz baja, pero alguien más podría haberlo hecho. Volvió a mirar el cadáver, que ahora estaba siendo descubierto con delicadeza bajo la mirada del inspector. La tela, los patrones de la tierra, la posición. Todo estaba mal, demasiado ordenado. Un extranjero en un tranquilo pueblo inglés, se dijo, siempre desconcertante para algunos, sobre todo si traía algo más que equipaje. La fiesta había terminado. Estaban desmontando las mesas del jardín y el sol se ponía tras la aguja de la iglesia de Santa Mildred. Pero a la sombra del campo de ruibarbos se había descubierto algo venenoso, y la señorita Marple, aunque tranquila como siempre, ya sabía que este asesinato tenía raíces mucho más profundas de las que la mayoría querría cavar. Al anochecer, el ambiente en St. Mildred's-on Green había cambiado por completo. Donde una vez el jardín de la vicaría vibraba con risas y música de piano, ahora estaba desierto, delimitado por una cinta policial que ondeaba con la brisa del atardecer. Las teteras habían sido retiradas, los banderines descolgados. Incluso el aroma a bollos recién hechos había sido reemplazado por el frío olor a hierba pisoteada y algo más pesado, más primitivo: la muerte.
La noticia ya había circulado por el pueblo cuando el alguacil inició sus pesquisas oficiales. En los rincones acogedores de salones y salas, tras cortinas de encaje teñidas por el té, los aldeanos especulaban, exageraban y recordaban, cada uno recordando convenientemente cómo, en retrospectiva, siempre habían considerado a ese francés un poco raro, a las afueras del pueblo, en su pulcra casa de campo, con sus setos podados y una cortina de encaje apenas entreabierta. La señorita Marple estaba sentada ante una modesta bandeja de cena. Un huevo cocido, una tostada ligeramente untada con mantequilla y una rebanada de queso cheddar suave. Nunca perdía el apetito, no por falta de sensibilidad, sino porque la edad le había enseñado que las emociones y la nutrición no eran incompatibles. Ella ya había repasado los acontecimientos en su mente una docena de veces. Lucien Ravel, la señorita Eloise Tren, lo había nombrado con incertidumbre, pero la señorita Marple percibió algo más, un aire de familiaridad, ni afecto, ni siquiera amistad. Algo más cercano a la resignación. Untó mermelada sobre su tostada y se detuvo a pensar, ¿por qué un investigador francés vendría a un tranquilo pueblo inglés como el suyo? La cabaña del obispo, su supuesto alojamiento, era propiedad de la señora Pettigrew, pero solo se había alquilado a visitantes esporádicamente desde la guerra. Sus registros eran escasos y sus comodidades no resultaban nada atractivas para huéspedes de larga estancia, a menos, claro, que alguien lo hubiera llamado. Alguien que no esperaba que se quedara mucho tiempo. Sus meditaciones fueron interrumpidas por un firme golpe a la puerta. La abrió y encontró al inspector Cray allí de pie, con el abrigo aún húmedo por el rocío, con aspecto cansado y escéptico. La señorita Marple notó una miga en su cuello y un ligero aroma a tabaco y pastel de carne. «Señorita Marple», saludó con una ligera inclinación de cabeza. «¿Podría hablar con usted un momento?» «Claro, inspector», dijo amablemente. «¿Le apetece un té? ¿O quizás un trocito de pastel de semillas?» Dudó. «No, gracias. Solo un momento de su tiempo». Ella lo condujo al salón, donde antes se había encendido una chimenea para protegerse del frío de la noche. Él echó un vistazo a las ordenadas estanterías y la tapicería floral, como si esperara encontrar alguna pista. «Tengo entendido que usted estaba presente en la fiesta cuando se descubrió el cuerpo». «Sí, lo estaba. Una interrupción muy desafortunada en una tarde, por lo demás encantadora. ¿Conocía usted al fallecido?» La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «No, aunque sí recuerdo haberlo visto por el pueblo estos últimos días, sobre todo paseando por Mill Lane o de pie cerca del cementerio escribiendo en un cuaderno». La señorita Tren lo identificó como Lucien Ravel. Al parecer, se presentó a principios de esta semana. Dijo que estaba investigando. ¿Mencionó qué tipo? Cray negó con la cabeza. «Para nosotros no. Y según la señorita Trent, fue impreciso. Dijo que era de naturaleza literaria y genealógica, pero nadie más de la zona lo conocía. Ningún pariente, ningún contacto local, ninguna reserva hecha a su nombre en la casa del obispo. De hecho», Cray se inclinó ligeramente hacia adelante. «La señora Pettigrew afirma que nunca recibió una carta de solicitud, y mucho menos un depósito». «Eso es que peculiar», dijo la señorita Marple asintiendo levemente. «Así que no lo esperaban». «Así es, y aún así se quedó allí». La señorita Marple frunció los labios, pensativa. ¿Podría haberlo dejado entrar otra persona? Cray arqueó una ceja. «Esa es una pista que seguimos. El jardinero de Pettigrew, quizás, o una llave de invitado, que quedó sin guardar. Pero lo más interesante es que su equipaje ha desaparecido». «¿Desaparecido? Sin maleta, sin muda de ropa,
Nada que indicara que planeara quedarse. Entonces uno debe preguntarse, murmuró la señorita Marple, si vino con la intención de irse o de no irse en absoluto. Cray la miró atentamente. ¿Crees que lo atrajeron hasta aquí? Creo, dijo lentamente, que alguien de este pueblo lo conocía. Quizás no por ese nombre, o quizás no hace poco, pero sospecho que la llegada de Lucien Ravel no fue casual. Tampoco lo fue su presencia en ese campo de ruibarbos. Cray asintió, no del todo convencido, pero respetando su opinión. Una cosa más. La autopsia aún no está completa, pero el médico cree que estuvo muerto al menos un día antes de ser descubierto. Eso sitúa la fecha probable de la muerte la noche anterior a la fiesta. Así que el cuerpo fue colocado allí deliberadamente, dijo la señorita Marple, y sin prisas, enterrado con el suficiente cuidado para evitar sospechas hasta que llegó el perro a olfatearlo. Cray se puso de pie. Si recuerda algo más, señorita Marple, se lo haré saber inmediatamente, inspector. Después de que él se fuera, se sentó un momento con las manos juntas bajo la barbilla. Su mente se posó en Eloise Trent, en su expresión de labios apretados y en cómo su mirada se había posado en el monograma del difunto. Esa no era la mirada de un extraño al ver un cadáver. Era la mirada de alguien que esperaba ver un fantasma. Al otro lado de la plaza del pueblo, Eloise Trent estaba sentada sola ante su piano vertical, tocando acordes menores con dedos temblorosos. No había tocado desde la muerte de su madre. La suave música flotaba en el aire como un secreto. No le había contado todo al inspector. ¿Cómo podría? ¿Cómo podía admitir que Lucien Ravel le había enviado una vez cartas desde Marsella? Crípticas, apasionadas y de repente silenciosas. Se conocieron durante la guerra, cuando ella se ofreció brevemente como voluntaria en el programa cultural aliado, ayudando a reubicar libros y manuscritos rescatados. Lucien era estudiante entonces, joven, idealista, curioso por los antiguos, linajes ingleses y aún más curioso por ella. Pero su romance había sido poco práctico, fugaz, un solo verano, luego silencio, hasta la semana pasada. Su carta había sido breve. Iba a Santa Mildred. Había algo que necesitaba encontrar, algo que creía enterrado u oculto, transmitido de generación en generación, por una familia con raíces en el pueblo. No había explicado más. Había accedido a verlo, pero cuando llegó, se veía diferente, agotado con urgencia, y le había hecho preguntas sobre un viejo diario, un libro de contabilidad que llevaba el párroco, sobre nombres que habían desaparecido de los registros parroquiales, sobre la familia Wetherell, que vivió en Bishop's Cottage antes de que se alquilara. Ella había prometido ayudar, pero también le había dicho que excavar demasiado en Santa Mildred podía ser peligroso. Algunas historias era mejor dejarlas enterradas. Ahora estaba muerto, y Eloise Trent, sentada al piano y tocando una canción de cuna para un hombre ya enterrado, se preguntó quién más habría recibido una carta o una visita. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, la señora Pendleton cerró con llave su armario de salón con manos temblorosas. Dentro había una pequeña bolsa de cuero, vieja, desgastada y atada con cordel. Contenía una llave y una sola página arrancada de un manuscrito francés. Escrita con letra de araña estaban las palabras: «Está escondido debajo del ruibarbo. La promesa de un legado. Está escondido bajo el ruibarbo. La promesa de un legado». Susurró una oración y luego apagó la luz. La mañana siguiente trajo consigo una quietud inquietante. St. Mildred's-on-Green no era un pueblo preparado para soportar el escándalo con comodidad. Tras el descubrimiento de ayer, incluso el canto de los pájaros parecía vacilante, como si la naturaleza misma se detuviera antes de reanudarse. En la oficina de correos,
La señorita Ivy Withers estaba detrás del mostrador, con las gafas en la punta de la nariz, mientras clasificaba sobres con una rapidez mecánica que apenas disimulaba su alegría. Porque Ivy era, por encima de todo, una mujer que vivía para las noticias, nacimientos, compromisos, algún que otro cheque de pensión extraviado. Pero un asesinato, esa sí que era una noticia, y había llegado literalmente a su puerta. No, es que ella lo haría decir tan fuerte. Oh, no, pero sus ojos brillaron un poco más al ver a la señorita Marple entrar en la tienda. La campanilla sobre la puerta sonaba suavemente. «Señorita Marple», dijo Ivy con la voz un poco aguda, «ha salido temprano, aunque supongo que no es raro en usted». «No», respondió Jane con gentileza. «A mi edad la mente tiende a despertar antes que el cuerpo». «Muy bien», dijo Ivy inclinándose ligeramente hacia adelante, como si se confesara con un compañero de conspiración. «Supongo que habrás oído hablar del asunto del jardín. Estuve allí, en realidad». La boca de Ivy se abrió brevemente esperando algún bocado delicioso, pero la señorita Marple, con su habitual moderación, solo añadió: «Un suceso de lo más angustioso». Murmuró Ivy decepcionada. «¿Crees que él era, ya sabes, francés?» «Era francés, sí. Lucien Ravel, creo». «Qué nombre más raro», dijo Ivy, como si el asesinato del hombre hubiera sido menos preocupante si lo hubieran llamado de forma más provinciana. La señorita Marple recorrió con la mirada la hilera de cubículos tras el mostrador. ¿Ha llegado algo recientemente dirigido a él? ¿Quién, el difunto? Sí. O incluso bajo un alias. Ivy parpadeó. Bueno, vaya, eso sería irregular, ¿no? Entiendo que quizá no se haya registrado formalmente en la casa del obispo. Pero si estaba esperando correspondencia, sobre todo correo extranjero, podría haber llegado a través de usted. Ivy dudó. Bueno, dijo como si hablara en contra de su buen juicio. Ayer una carta del extranjero, por lo que parecía. Sello francés, sobre en buen estado, sin remitente. Llegó la semana pasada, pero nunca vino a recogerla. ¿Lo tienes? Todavía. Estaría en el cajón de los no entregados. Ivy se giró, rebuscó y sacó un sobre color crema pálido, con una letra angular y ligeramente apresurada. Se lo entregó a la señorita Marple, quien estudió al destinatario. Señor Lucien Ravel, al cuidado de Bishop's Cottage, St. Mildred's-on-Green, Inglaterra. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple. Bueno, en rigor no está permitido, pero dadas las circunstancias, sí, supongo que la policía lo habría investigado en algún momento. La señorita Marple abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja, doblada una vez. La desdobló con la reverencia que reservaba para documentos antiguos y flores marchitas. El contenido fue breve. Lucien, si estás seguro de lo que has encontrado, no actúes todavía. Hay otros que lo saben. Espera la confirmación antes de hablar. Confía solo en quien tiene la clave. De la señorita Marple la leyó 2 veces antes de devolverla al sobre. Levantó la vista. ¿Alguien más preguntó por esta carta? Ivy frunció el ceño. Ahora que lo pienso. La señora Pendleton estuvo aquí hace 2 días. Parecía nerviosa. Preguntó por el correo extranjero. Dijo que esperaba algo de una sobrina en Provenza. Le dije que no había nada para ella, pero se quedó en los casilleros más tiempo del necesario. Interesante, murmuró la señorita Marple. Afuera, el sol de la mañana se filtraba a través de un fino velo de niebla, suavizando los tejados hasta convertirlos en siluetas borrosas. La señorita Marple caminaba con paso firme por el sendero de grava que pasaba junto a la panadería, y luego tomó el estrecho callejón que serpenteaba suavemente hacia el cementerio. Encontró al reverendo Biddle abriendo la puerta de madera.
un hombre amable y desorganizado, con una calva que reflejaba la luz como un halo, se sobresaltó ligeramente al verla acercarse. Señorita Marple. Cielos. No la había visto. Disculpe, reverendo. Quería molestarlo un momento. Por supuesto. La condujo por el patio hacia la sacristía, donde los pájaros revoloteaban en los aleros y el aire olía ligeramente a piedra, cera para pulir y himnarios. Una vez dentro, le indicó que se sentara junto a un armario polvoriento lleno de registros eclesiásticos. «No tardo», dijo sacando un manojo de llaves. «Supongo que busca los registros antiguos». «Sí», dijo la señorita Marple. «Los registros parroquiales originales, en particular todo lo relacionado con la familia Wetherell. Creo que vivieron aquí varias generaciones». En efecto, fueron benefactores en su día, gente de toda la vida. Incluso hay una placa conmemorativa cerca de la sillería del coro. Abrió un cajón y sacó un fajo de libros de contabilidad, el cintos, cuero agrietado, las páginas amarronadas por el tiempo. Los dedos de la señorita Marple recorrieron con delicadeza los nombres. Nacimientos, defunciones, matrimonios, alma tras alma, registrados con meticulosa tinta. Y allí estaba, Wetherell más. Recientemente Jonathan Wetherell falleció en 1917. Fue enterrado con honores. No se mencionan hijos, pero había una anotación patrimonio en fideicomiso. Véase testamento. Refensi 47G. Ella levantó la vista. ¿La iglesia archiva los testamentos? Oh, no, no. Eso estaría en la oficina del condado de Bretonshire. ¿Habrían mencionado aquí las estipulaciones del testamento? Lo dudo, aunque imagino que el abogado de la familia, Brackley & Sons, ¿no?, se encargó del asunto. La señorita Marple asintió. ¿Y qué pasó con la finca? Se vendieron algunas partes, unas cuantas parcelas de tierra aquí y allá. Pero Bishop's Cottage permaneció. Se habló de que estaba vinculada, pero finalmente pasó a manos de un primo. Los detalles son bastante confusos. Detalles turbios, dijo la señorita Marple en voz baja. A menudo los más reveladores. Ella cerró el libro con cuidado. Al salir de la iglesia, vio a Eloise Trent caminando por el sendero del fondo, con un paquete de papel marrón en la mano. La señorita Marple observó su paso, lento, pausado, como si cargara algo mucho más pesado que un paquete. Ella decidió no llamar. En cambio, regresó a casa y dejó el sobre sin abrir de la oficina de correos sobre su escritorio. Debajo guardó la pequeña nota que se había escrito. Lucien enterrado en Ruibarbo, a propósito. Llave mencionada en la carta. ¿Quién la tiene? Añadió una segunda línea. Señora Pendleton, ¿por qué mentir sobre Provenza? Al otro lado del pueblo, la señora Pendleton se dedicaba nerviosamente a la limpieza. Su sala de estar, ya inmaculada, había sido lustrada por tercera vez en apenas unas horas. La llave ya no estaba en el armario. Ahora estaba discretamente guardada en el forro de su bolso. Había recibido una segunda carta esa mañana, sin remitente. Solo una línea. Hay que devolver el legado. O habrá consecuencias. No había sido firmado. Rompió la nota en 6 tiras precisas y las quemó en la chimenea. Luego se recostó en su sillón con los nudillos pálidos, mirando cómo las brasas se apagaban. A esa misma hora, en una cabaña al borde del bosque, Eloise Trent deslizó el paquete marrón sobre su escritorio. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, había un viejo diario. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún eran visibles, de mayo de 1908. Enterré el documento bajo el ruibarbo. Si alguno de mis parientes merece su herencia, sabrá dónde buscar. Eloise cerró el libro con la respiración temblorosa. Alguien lo sabía. No solo Lucien.
y que alguien había matado para mantenerlo enterrado, para cuando el sol se ocultaba tras los setos y bañaba St. Mildred's-on-Green con un suave resplandor ámbar. El pueblo se había sumido en una quietud tensa, como si contuviera la respiración. Las cortinas se corrieron antes de lo habitual. Las puertas que antes estaban abiertas para la brisa de verano permanecían firmemente cerradas. Los chismes continuaban, por supuesto, pero ahora en círculos más cerrados, tras tazas de porcelana y miradas intercambiadas por encima de las agujas de tejer. La señorita Marple, después de haber pasado la tarde repasando sus notas y prensando la banda seca en bolsitas, una tarea que siempre le pareció propicia a la reflexión, se disponía a encender la lámpara de su sala de estar cuando llamaron a la puerta. No fue urgente ni vacilante. 3 toques suaves, controlados, con propósito. Cuando lo abrió, Eloise Trent estaba allí, pálida y serena, aunque sus manos enguantadas agarraban el asa de su bolso con una fuerza innecesaria. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «espero a no estar interrumpiendo». «Para nada», respondió Jane con una sonrisa incitante. «Pase, por favor. ¿Le apetece una taza de té? Acabo de sacar una lata de galletas de jengibre». Eloise dudó un momento y luego asintió. «Gracias. Solo té si no es mucha molestia». La señorita Marple la condujo a la acogedora sala de estar, donde el fuego había crepitado suavemente, y, con un suave crepitar, rápidamente prepararon una bandeja, 2 tazas de porcelana, el té con la intensidad justa y una rodaja de limón ofrecida sin que nadie se lo pidiera. Se sentaron una frente a la otra. El tic-tac del reloj de la repisa era un sutil recordatorio de que la hora se hacía tarde. «Supongo que no se trata de una visita social», dijo la señorita Marple tras una pausa, con la voz tan suave como si estuviera comentando el tiempo. «No», admitió Eloise mirando su taza. «No sé qué tipo de visita es, solo que no sabía a dónde más ir». «Estás preocupado». Eloise soltó una risita débil. «Es tan obvio. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien carga con el peso de algo no dicho. Se nota en la forma en que se doblan los hombros». Eloise levantó la vista. «¿Lo conocías? ¿A Lucien?» La señorita Marple negó con la cabeza. «No, solo en la muerte. Pero observé cómo lo mirabas. No era la mirada de una desconocida». Se hizo un silencio entre ellos. Eloise exhaló lentamente. «Nos conocimos durante la guerra», dijo finalmente. «Marsella. Yo trabajaba con un grupo de preservación cultural. Él era estudiante entonces, encantador, impulsivo, con una curiosidad inagotable por las familias inglesas y sus linajes olvidados. Nos hicimos amigos». La señorita Marple escuchó sin interrumpir, dejando que la joven eligiera sus palabras. «Nos separamos. Era inevitable. La distancia, el tiempo, la incertidumbre del mundo. No había sabido nada de él en años, hasta que llegó una carta la semana pasada. Dijo que vendría a Santa Mildred, que necesitaba mi ayuda. Habló de un legado familiar, de secretos enterrados en el pueblo». Hizo una pausa para tomar un sorbo de té. Sus manos ya no temblaban. No supe qué pensar. Preguntó por la familia Wetherell, por un viejo libro de contabilidad que creía que había pertenecido a la iglesia. Dije que intentaría ayudar. Pero antes de que pudiéramos volver a vernos, su voz se fue apagando. Mencionó por qué creía que el legado de los Wetherell estaba enterrado aquí. Preguntó la señorita Marple con suavidad. Eloise dudó. Dijo que había un documento, escondido por uno de los Wetherell antes de la guerra. Algo importante. Un testamento, quizás, o una confesión. Fue vago, solo que estaba enterrado en el jardín de la cabaña del obispo, bajo el ruibarbo.
La señorita Marple arqueó la ceja casi imperceptiblemente. ¿Lo encontró? No lo sé. No me lo dijo, solo que otros podrían estar mirando también. Y que si algo le sucedía debía proteger el diario. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Lo tienes?» Eloise sacó su bolso y desenvolvió un paquete cuidadosamente envuelto en seda. De dentro extrajo el pequeño y desgastado volumen. El diario. «Era de Jonathan Wetherell», dijo. «Lo encontré en el armario de la trastienda de la escuela parroquial. Lucien me había pedido que buscara allí. Debió saber algo que yo desconocía». La señorita Marple pasó las frágiles páginas con dedos delicados. La letra estaba descolorida, pero legible. La última anotación destacaba, escrita con más fuerza: «He escondido el documento donde nadie lo busca, bajo el ruibarbo más viejo. La verdad es veneno, pero debe sobrevivirme». La señorita Marple cerró el diario lentamente. Un sentimiento. «Curioso», dijo. «La verdad es veneno». La expresión de Eloise se ensombreció. Lucien estaba obsesionado. Creía que la familia Wetherell ocultaba algo que había estado protegido durante generaciones. Decía que la tierra había pertenecido a un noble francés que huyó durante la Revolución, que un documento robado que acreditaba la transferencia nunca se registró oficialmente, lo que podría significar que Bishop's Cottage, y quizás la propiedad circundante, nunca les perteneció legítimamente para venderla. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «Entonces, es cuestión de herencia». Sí. Creía que alguien del pueblo había descubierto la verdad antes que él, y que tenían motivos para silenciarlo. Hubo una larga pausa antes de que la señorita Marple volviera a hablar. «¿Mencionó una llave?» Eloise pareció sorprendida. «Sí», dijo que el documento estaba guardado bajo llave, quizá en el antiguo archivo de la rectoría, o incluso escondido entre muebles, pero no tenía la llave. «Creo», dijo la señorita Marple lentamente, «que alguien más lo sabe». Se levantó y se dirigió a su escritorio. De un cajón sacó el sobre que había recuperado de la oficina de correos, la última carta de Lucien que nunca fue recogida. Ella se lo entregó a Eloise. Eloise leyó la nota en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. Esta letra», susurró, «es suya, pero las iniciales D. ¿Quién es D?» «Eso», respondió la señorita Marple con calma, «es lo que pretendo averiguar». Eloise apretó el diario contra su pecho. «Tengo miedo, señorita Marple. Si Lucien fue asesinado por esto, ¿qué les impedirá venir a por mí?» La señorita Marple se levantó y cruzó la habitación. Tomó la mano de Eloise, firme y cálida. «No, está sola, señorita Trent. El asesino puede creerse astuto, pero astucia no es lo mismo que sabiduría. Han cometido un error, y lo veré». Más tarde esa noche, cuando el crepúsculo se convertía en oscuridad, una figura estaba parada en las sombras cerca de la puerta del cementerio. Observaron cómo las luces de la cabaña de la señorita Marple se apagaban y cómo Eloise Trent se marchaba con el diario envuelto una vez más en seda. La figura avanzó silenciosamente hacia el camino que conducía a la cabaña del obispo. En el bolsillo de su abrigo, algo frío y viejo, presionaba contra su palma. Una llave. La mañana llegó con un aire de aprensión que se aferraba al pueblo como el rocío sobre sus adoquines. La antaño encantadora quietud de St. Mildred's-on-Green ahora llevaba un trasfondo de tensión, conversaciones interrumpidas al acercarse un vecino a otro, miradas intercambiadas no como saludos, sino como una cautelosa apreciación. En la oficina de correos, Ivy Withers notó que quedaba menos gente.
Incluso el señor Holloway, quien solía recitar sus comentarios matutinos sobre cricket y el Parlamento con una previsibilidad ritual, había recogido sus sellos en silencio y se había marchado. Nadie lo dijo abiertamente, pero el asesinato había perturbado algo más profundo que el miedo. Había despertado el recuerdo de cosas enterradas que era mejor no tocar. Mientras tanto, en Bishop's Cottage, el inspector jefe Cray permanecía en el estrecho sendero principal, con el ceño fruncido y tamborileando impacientemente con el bolígrafo en su libreta. La propiedad estaba desierta, al menos oficialmente, y Cray aún no tenía orden judicial para registrar el interior. Pero la víctima del asesinato había reclamado este lugar como su residencia por última vez, aunque de forma extraoficial, y Cray no tenía tiempo para formalidades cuando aparecían cadáveres en los huertos. El jardinero, un hombre corpulento llamado Walter Phipps, había accedido a recibirlo. Llegó enseguida, arrastrando los pies por el sendero con el estoico cansancio de quien ha pasado la mayor parte de su vida cuidando cosas que no le agradecían. «Señor Phipps», dijo Cray, «¿cuánto tiempo lleva cuidando este lugar?» «Casi 12 años», respondió con marcado acento de Dorset. «Últimamente solo trabajo a tiempo parcial. La señora Pettigrew no lo alquila tan a menudo desde la guerra. Pero vengo a arreglar el jardín y a arreglar lo que necesite arreglos. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a este hombre, Lucien Ravel?» Walter se rascó la barbilla sin afeitar. «El jueves pasado, creo. Ya estaba aquí cuando llegué. Dijo que había quedado. Tenía una carta, o al menos eso dijo. Hablaba inglés bastante bien, aunque un poco continental, si me entiendes. ¿Y la señora Pettigrew sabía de su llegada?» Walter resopló suavemente. «Lo dudo. Está en Eastbourne ahora mismo. Dijo que el lugar estaba vacío. ¿Y cómo entró?» Walter se encogió de hombros. «Supongo que tenía la llave. Tengo una vieja de repuesto en el cobertizo de herramientas. Lleva colgada ahí desde hace siglos. No parecía que hiciera daño». Cray tomó nota de eso. «Mencionó qué estaba haciendo aquí». Solo dijo que buscaba registros familiares, algo sobre el terreno. Hizo preguntas raras, sí, sobre si había sótanos, compartimentos secretos, como si el lugar fuera una gran mansión. «Es solo una cabaña, inspector. Paredes humildes. Gente humilde. ¿Viste a alguien más venir a visitarlo?» Walter dudó. «Una señora lo hizo, una vez. Delgada, bien vestida, parecía nerviosa. No me fisgoneé. ¿Podrías describirla? Cabello castaño con algunas canas. Se comportaba como si hubiera ido al colegio. No se quedó mucho tiempo». Cray archivó eso. «Señorita Eloise Trent otra vez. Alguien más estuvo cerca de la propiedad desde que se encontró el cuerpo». Walter asintió. «Ayer por la noche estaba cerrando el cobertizo con llave cuando vi a alguien moviéndose. No vi la cara, estaba demasiado oscuro, pero oí el pestillo de la puerta trasera. Pensé que podrían haber sido ustedes. No lo fue». Intercambiaron una mirada. Cray señaló hacia la cabaña. «Ábrelo. Le echaré un vistazo rápido. Queda entre nosotros». El interior de la cabaña del obispo era, a primera vista, inofensivo. Sillones desgastados, cortinas descoloridas, una fina capa de polvo, que no había tenido tiempo de asentarse por completo. Una tetera en la estufa, un leve rastro de loción para después del afeitado que no pertenecía a ningún aldeano de larga data. Cray recorrió cada habitación, con Walter pisándole los talones hasta llegar al estudio. Un espacio reducido con un escritorio bajo una ventana estrecha. Habían sacado libros de la estantería y apilados desordenadamente. Un cajón estaba abierto. Habían rebuscado en su contenido. «Estaba buscando algo», murmuró Cray. Su mirada se fijó en una tabla del suelo ligeramente elevada en la esquina.
Se arrodilló y lo levantó. Debajo no había nada más que un aislante viejo y un cadáver seco de ratón. Sin embargo, en la parte inferior del tablero, escritas débilmente con tiza, estaban las iniciales J. Dubacre y se levantó lentamente. Jonathan Wetherell. Walter parecía desconcertado. ¿Quién? El último Wetherell que vivió aquí antes de que la finca se dividiera. Fue enterrado con honores, pero parece que dejó más de lo que pensábamos. Cray entrecerró los ojos. Ahora estaba seguro. Lucien Ravel había encontrado algo, o había estado a punto de encontrarlo, y alguien más lo había descubierto. Esa misma mañana, la señorita Marple recibió una visita inesperada. La señora Weatherby, nerviosa y envuelta en un chal que no combinaba con su sombrero, llegó a la puerta principal mirando a su alrededor, como si tuviera miedo de ser vista. «Señorita Marple», dijo sin aliento, «¿podría hablar con usted? ¿En privado?» «Por supuesto», dijo Jane amablemente, haciéndola pasar. La señora Weatherby se sentó en el borde del sofá floreado como si se dispusiera a huir en cualquier momento. Se retorcía los guantes con nerviosismo. «No soy de las que chismean», empezó. La señorita Marple arqueó una ceja. «Claro que no. Pero vi algo... Bueno, recordé algo. Y pensé que podría ser importante». La señorita Marple esperó. «Era la víspera de la fiesta», continuó la señora Weatherby. «Salí a buscar a la gata. Es un horror esconderse en el jardín al anochecer. Miré hacia Bishop's Cottage. Puedes verlo desde tu jardín lateral, ¿no? Justo por el sendero trasero. Y vi a alguien allí, una figura que llevaba algo pesado. Parecía una manta o una alfombra sobre los brazos. Se dirigían hacia el campo de ruibarbos. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Podría decirme quién era?» «No», admitió la señora Weatherby. «Estaba demasiado oscuro, pero se movían como un hombre, más bien altos, un poco cojos. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era solo Walter Phipps moviendo herramientas. ¿Esta persona tenía algo distintivo? ¿Un sombrero, quizás?» La señora Weatherby frunció el ceño. «Sí, uno de ala ancha, como los que usa el señor Percival cuando camina por el páramo». La señorita Marple asintió. «Gracias, señora Weatherby. Me ha sido de gran ayuda». Tras la marcha de la mujer, la señorita Marple permaneció un buen rato inmóvil. Luego sacó su pequeño cuaderno de cuero y escribió con cuidado. «Hombre cojo. La víspera de la fiesta. Alfombra o manta. Campo de ruibarbo. El señor Percival». Subrayó el nombre 2 veces. Esa tarde, la señorita Marple dio un paseo lento por el pueblo, con paso pausado y postura relajada. Se detuvo en la farmacia a comprar un paquete de caramelos de menta y preguntó por un ungüento que no necesitaba. El señor Percival estaba detrás del mostrador, con las mangas arremangadas y el cabello ligeramente húmedo. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Señorita Marple, siempre es un placer». «Buenas tardes, señor Percival. Supongo que ha estado ocupado». «Ah, lo de siempre. Un poco de malestar estomacal, algo de fiebre del heno. Nada demasiado grave». La mirada de la señorita Marple era benigna. «Creo haberla visto en la fiesta. Justo antes del alboroto, se puso rígido imperceptiblemente». «Sí, estaba cerca de la mesa de la tarta de melaza. Menuda tragedia, ¿verdad?» «En efecto. Es curioso cómo la tragedia se cuela incluso en nuestros rincones más tranquilos». Él asintió y sus ojos se dirigieron hacia la puerta. La señorita Marple se apoyó ligeramente en su bastón. «Disculpe si le parece extraño, pero siempre he considerado su cojera muy distinguida. ¿Una herida de guerra?» Percival dudó. «Ah, no. Un accidente de la infancia. Nada heroico, me temo».
Aún así, dijo la señorita Marple en voz baja, todos llevamos cicatrices de un tipo u otro, ¿no? Ella sonrió, le agradeció por las mentas y se fue. Detrás de ella, el señor Percival permaneció inmóvil durante un largo instante antes de cerrar lentamente el cajón de la caja. Apretó la mandíbula. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para ir a dormir, una sombra se movió nuevamente hacia Bishop's Cottage, esta vez con una linterna y manos enguantadas. Dentro, en el estudio, la figura se arrodilló junto a la chimenea, levantó la rejilla de hierro y metió la mano en el hueco que había detrás de ella. Los dedos tocaron el metal, una pequeña caja de hierro, manchada de hollín y antigua. La figura lo abrió con una llave que había esperado años. Por este momento, dentro había un fajo de papeles envueltos en tela, amarillentos pero enteros. Dentro había un fajo de papeles envueltos en tela, amarillentos pero enteros. Pero justo cuando se pusieron de pie, una voz dijo suavemente desde la puerta, «Yo no haría eso si fuera tú». La linterna se sacudió. La señorita Marple permaneció allí tranquila como el anochecer con la mirada fija, y la figura se congeló. La figura giró lentamente, con la linterna temblando en una mano y la otra agarrando la caja de hierro manchada de hollín. Por un instante, solo se oyó el crujido del viento contra las ventanas de la cabaña y el leve siseo de la llama de la lámpara. Era el señor Percival. Su chaleco estaba cubierto de ceniza de la chimenea, y una fina capa de sudor le cubría la frente a pesar del frescor de la noche. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero al principio no pronunció palabra alguna, solo el susurro de su respiración en el silencio. La señorita Marple estaba de pie en la puerta, con las manos cuidadosamente dobladas sobre el mango de su bastón, y una expresión de preocupación cortés casi de abuela suavizaba sus rasgos. «No esperaba a nadie», dijo en voz baja y quebradiza. «¿Cómo he descubierto?», respondió la señorita Marple con suavidad, «que la gente rara vez espera que la pillen haciendo algo que cree que nadie más sabe». Entró lentamente, con la vista fija en la caja de hierro. «¿La encontraste entonces?» «Sí», tragó saliva. «No estaba robando, nunca dije que lo fueras». La miró fijamente. «¿Pero crees que estoy involucrado en lo que le pasó a ese hombre?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que tiene miedo, y me gustaría mucho saber a qué le tiene tanto miedo». Percival dudó, con la caja pesada en los brazos. Luego, con un suspiro de derrota, la depositó con cuidado sobre el escritorio cercano, y se hundió en el desgastado sillón que estaba junto a él. De repente parecía mayor. Las líneas pulcras de su rostro se habían suavizado por la fatiga o la culpa, o ambas. «No lo maté», dijo al fin. «Se lo juro, señorita Marple, no le puse un dedo encima. Vine aquí solo para descubrirlo», señaló la caja. «Los documentos de Wetherell. Creí que eran auténticos, y él, Lucien, dijo que había encontrado la pista». La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja. «¿Lo conocía?» Percival asintió. «No como Lucien Ravel. Se hacía llamar Luis cuando lo conocí. En París, en 1938. Yo estudiaba farmacología, él historia. Teníamos amigos en común. Nunca me cayó bien, tenía una forma de meterse demasiado en cosas que no le concernían». La señorita Marple no dijo nada y permitió que el hombre hablara a su propio ritmo. «Nos peleamos», continuó, «por una mujer, si quieres saberlo, y por dinero. Siempre tuvo ambiciones. Siempre creyó que había un gran secreto que estaba destinado a descubrir. Al final, se fue de Francia antes de la guerra. No lo volví a ver hasta que apareció aquí. Un día entró en mi farmacia, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me llamó por mi nombre de pila. ¿Y qué quería de ti?
Percival rió con amargura. Pruebas. Creía que mi abuelo había estado involucrado en ocultar algo, parte del legado de los Wetherell. Tierras, según él, o quizás incluso un título. Dijo que se había ocultado un documento, algo que nunca se registró ante la corona, una escritura o un fideicomiso. Creía que otorgaba la propiedad de esta casa y parte de los campos del sur a otra persona. La señorita Marple se dirigió hacia el escritorio con los ojos puestos en la caja de hierro. «Supongo», dijo en voz baja, «que quería que le ayudaras a encontrarlo. Dijo que podíamos compartir la recompensa, pero sabía que no debía confiar en él. Me negué. Y luego hace 2 días me dijo que tenía pruebas, que había encontrado la caja, o al menos sabía dónde estaba. Le pedí que se fuera. Le dije que dejara de jugar con el pasado. ¿Y lo hizo?» Percival la miró con voz hueca. «No». Se rió. Dijo que la verdad ya había echado raíces, que se lo contaría al mundo el domingo, y entonces... y luego murió. Sí. La señorita Marple se sentó frente a él, juntando las manos con remilgo. «¿Por qué no acudió a la policía?» Percival la miró fijamente. «Porque mi padre trabajaba para los Wetherell. El nombre de mi familia está en todos los registros antiguos. Si hay un legado robado, o documentación falsificada, o incluso un simple escándalo, lo desenterrarían. Estaría implicado, hubiera hecho algo o no. Y... dudó. Yo también tengo mis propios secretos». «¿Acaso no lo somos todos?», dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Qué esperaba encontrar en la caja? No estaba seguro. Una escritura, quizás. Un testamento. Pensé que si lo encontraba primero, podría contenerlo. Abrió la tapa de la caja de hierro, revelando un fajo de papeles, algunos atados con una cinta roja tan descolorida que casi se había vuelto marrón. La señorita Marple los cogió con delicadeza, levantando la hoja superior. Fue escrito a mano con una escritura formal y fluida, y llevaba el sello de lacre de Jonathan Wetherell. «Para abrirse solo en caso de mi muerte», leyó en voz alta, «y para que lo lea alguien que comprenda el verdadero valor de los secretos». Miró a Percival, que palideció. «¿Lo has leído?», negó con la cabeza. «Todavía no. No me atreví». La señorita Marple asintió. Desató la cinta con cuidado y empezó a hojear los frágiles documentos. Había registros de tierras, mapas del pueblo de 1820 y 1893, un certificado de nacimiento en francés de un niño llamado Etienne Moreau, padre registrado como vizconde, madre inglesa, apellido de soltera Wetherell. Luego, casi al final, una carta, firmada, fechada. 1908. Fue una confesión. Jonathan Wetherell sabía del hijo ilegítimo de su primo, fruto de una aventura con un noble francés durante su exilio. El niño fue escondido, enviado lejos, y los documentos enterrados con la esperanza de que algún día pudieran ser devueltos. La carta detallaba una reclamación de tierras que se extendía más allá de la casa de campo. Varias hectáreas vendidas ilegalmente, heredadas mediante derechos falsificados. La línea de herencia, de comprobarse, no pertenecía a los actuales aldeanos ni a sus descendientes, sino a un nombre que se creía extinguido hacía tiempo. La señorita Marple exhaló en voz baja. «Con razón, Lucien vino aquí. Creía ser el heredero de esa niña». «Lo dijo», susurró Percival, «pero no le creí». La señorita Marple envolvió con cuidado los documentos y cerró la caja. «Alguien más lo hizo», dijo. «Alguien que lo creyó lo suficiente como para matar». Más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña, con la luna plateada en el camino. La recibió Eloise Trent, que la esperaba junto a la puerta. «Vi que se apagó la luz de tu ventana», dijo. «Pensé que algo podría haber pasado».
Algo pasó, dijo la señorita Marple con calma. Encontramos los documentos. Los ojos de Eloise se abrieron de par en par. Entonces es verdad, todo lo que dijo Lucien. En gran parte, respondió la señorita Marple. Pero eso no significa que tuviera razón en todo. Eloise dudó. ¿Crees que lo mataron por la herencia? La señorita Marple hizo una pausa. No, dijo en voz baja. Creo que lo mataron por miedo a que la verdad pudiera cambiar. A la mañana siguiente, en la farmacia, el señor Percival estaba solo tras el mostrador. Atendía a los clientes con la misma calma y precisión, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sus manos ya no temblaban, pero sus ojos evitaban la ventana, sobre todo cuando pasaba el policía, porque sabía que la señorita Marple hablaría con ellos pronto. Y cuando lo hiciera ya no se trataría de lo que Lucien Ravel había encontrado, pero ¿quién más lo había sabido desde siempre? A media mañana, el cielo sobre St. Mildred's-on-Green se había teñido de peltre deslustrado, y los primeros dedos de una llovizna reticente golpeaban los cristales y los tejados de pizarra. El pueblo llevaba el clima como un sudario. Sus calles, adoquinadas en silencio, sus puertas cerradas un poco antes de lo habitual. La tormenta, al parecer, ya no solo estaba en el aire. En su asiento junto a la ventana, con vistas al jardín trasero, la señorita Marple sorbía su té en un silencio pensativo, con la mirada perdida en las rosas, introvertida. Su pequeño escritorio albergaba una ordenada colección de tarjetas y papeles, cronologías, apellidos, fragmentos de conversaciones oídas, observaciones sobre comportamientos que antes parecían incidentales, pero que ahora resultaban silenciosamente condenatorios. La caja de Bishop's Cottage yacía sellada en un envoltorio marrón, atada con una cuerda. Se había tomado la libertad de catalogar su contenido antes de encargar su entrega a la oficina del inspector jefe esa misma tarde. También había escrito una nota con ella, breve, objetiva, redactada con cuidado para evitar implicancias, pero lo suficientemente contundente como para incitar a la acción. Lo que quedaba ahora era desentrañar el motivo detrás de la maraña de miedo y resentimiento que había atravesado esta aldea durante generaciones. Ella todavía estaba reflexionando sobre esto cuando un suave golpe sonó en la puerta. Era la señora Pendleton. La viuda estaba de pie en la entrada envuelta en un elegante abrigo, demasiado abrigado para el día. Sus guantes estaban impecables, su sombrero elegante, pero su rostro estaba demacrado y pálido. «Señorita Marple», dijo con voz ronca. «¿Puedo pasar?» «Claro», respondió Jane. «Pensaba que me vendría bien otro par de ojos para el rompecabezas. Los tuyos siempre ven más de lo que dejan ver». La señora Pendleton ofreció una leve sonrisa agradecida al entrar, pero se movía como una mujer cuyos secretos ya no eran fáciles de guardar. Dentro, no se sentó de inmediato. Permaneció de pie junto a la chimenea, como temerosa de que el descanso la desmoronara. «He venido», dijo, «porque ya no lo soporto. El silencio, la simulación, la muerte de Lucien, su asesinato, ha dejado algo abierto en este pueblo, una herida que no cerrará a menos que alguien diga la verdad». La señorita Marple no dijo nada. Esperó como solía hacer, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para suavizar la resistencia. La señora Pendleton continuó con voz temblorosa. «Me envió una carta, no la primera, sino la última, 2 días antes de morir. Decía que había encontrado la prueba y que necesitaría mi ayuda. Dijo que recordaba lo que le había dicho una vez sobre la llave». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Lo conoció durante la guerra?» «Sí, no muy bien, pero suficiente. Vino aquí una vez, hace años, haciéndose pasar por investigador. Hizo preguntas sobre los Wetherell, sobre mi difunto esposo, que era abogado. Lucien pensó que Arthur
Podría haber visto la escritura original. Se equivocó, por supuesto. Arthur era demasiado joven en ese momento. Pero Lucien presionó, insinuó cosas, incluso chantaje. Lo despedí. ¿Y la llave?, preguntó la señorita Marple suavemente. Pertenecía a un cajón del estudio de Bishop's Cottage, parte de un antiguo escritorio que perteneció a Jonathan Wetherell. Mi esposo había catalogado los muebles durante una transferencia de tierras hace años. Se dio cuenta de que faltaba la llave. Lo encontré después de la muerte de Arthur, escondido en una bolsa con sus papeles viejos. Nunca se lo comenté a nadie. Lo guardé bajo llave. ¿Y cuándo Lucien volvió a contactarte? Entré en pánico. Pensé que si de verdad encontraba algo, podría usarlo para arrastrarnos a todos a un escándalo. No tengo nada que ocultar, señorita Marple, excepto mi nombre, mi posición. La señorita Marple levantó una mano levemente. No la están juzgando, señora Pendleton, pero alguien en este pueblo temía algo más que la desgracia. Temían lo que Lucien pudiera cambiar. La señora Pendleton se acercó al sofá y se sentó lentamente. Esa llave, después de leer la segunda carta, la recuperé. No sé por qué. Quizás quise destruirla, pero luego dudé. Y entonces murió. La señorita Marple la miró un buen rato. «¿No lo mataste?» «No». Su voz sonó firme. «Pero creo que sé quién lo hizo». La señorita Marple se inclinó ligeramente. «Hay alguien», dijo la señora Pendleton, «que siempre se ha mantenido neutral, servicial, observador, pero tiene más razones que la mayoría para temer la reaparición de los papeles de Wetherell». La señorita Marple entrecerró los ojos. «¿A quién se refiere?» La señora Pendleton dudó y luego dijo, «El reverendo Biddle». Un silencio se prolongó en el pequeño salón. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. «Debe explicarlo. Una vez escuché una conversación, hace años, en el jardín de la rectoría. El reverendo Biddle discutía con un hombre que no reconocí. No dejaba de decir, ya ha estado enterrado demasiado tiempo. Dejemos que el asunto muera. En aquel momento no le di importancia. Todos teníamos secretos después de la guerra. Pero ahora recuerdo que el hombre tenía un ligero acento francés. Y más tarde, cuando vi a Lucien por primera vez, supe que era él. ¿Estás seguro? No del todo. Pero cuando hablé con Biddle, la semana pasada se mostró evasivo. Me dijo que no despertara fantasmas, que el pasado estaba. La señorita Marple se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Afuera la plaza del pueblo se extendía en un tranquilo sueño, pero la quietud se sentía tensa, como el último instante antes de que suene una campana. «El reverendo Biddle llegó aquí después de la guerra», dijo. «Se hizo cargo de la parroquia en el 48. Siempre ha sido amable, generoso, pero rara vez habla de su vida anterior». La señora Pendleton bajó la mirada hacia sus guantes. ¿Y si conocía a Lucien de Francia? ¿Y si sabía lo del niño y lo de la herencia? La señorita Marple no dijo nada. En lugar de eso, buscó su bolso y sacó la página que había copiado de la carta de Jonathan Wetherell, la que hacía referencia al heredero, los documentos ocultos y la frase «Solo quien comprende el costo total de los secretos puede abrir esto». Siempre había habido algo críptico en esas palabras. Pero ahora, con el recuerdo de la señora Pendleton, surgió una nueva pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido advertencia acerca del heredero, pero para alguien que alguna vez ayudó a ocultar la verdad? Más tarde esa tarde, la señorita Marple dio un paseo lento hasta la rectoría. La campana de la iglesia acababa de dar las 4, y una llovizna constante había comenzado a caer de nuevo, empapando la hiedra adherida a la puerta del cementerio. La recibió la señora Biddle, quien le ofreció té y cálidas palabras,
y la condujo al estudio, donde el reverendo estaba sentado junto a la chimenea. Él se puso de pie cuando ella entró, ligeramente sorprendido. «Señorita Marple, ¿a qué? Ya le debo. Espero que disculpe la intrusión, reverendo», dijo quitándose los guantes. «Pensé que podríamos hablar sobre la familia Wetherell, sobre la cabaña del obispo y sobre Lucien Ravel». Al oír ese nombre, un destello de algo cruzó su rostro, demasiado breve para nombrarlo, pero no demasiado rápido para notarlo. Le hizo un gesto para que se sentara. «Ha estado ocupada, señorita Marple. Me resulta difícil no serlo cuando la muerte llega entre el ruibarbo». El reverendo rió suavemente, pero su risa no llegó a sus ojos. «Conocías a Lucien antes de que llegara al pueblo, ¿verdad?». La miró fijamente. «¿Qué te hace decir eso? Porque nunca me preguntaste qué sabía de él. Todos lo hicieron, pero evitaste mencionar su nombre por completo». Una pausa. Luego, «Sí», dijo. «Lo conocí, hace años, en Marsella». La señorita Marple no dijo nada. Él continuó. «Era un hombre atormentado, brillante pero imprudente. Yo trabajaba con personas desplazadas después de la guerra. Me buscó. Dijo que estaba investigando la historia de su familia, que se creía heredero de algo injustamente oculto. Estaba obsesionado con ello. Intenté ayudarlo, brevemente, pero temía a dónde lo llevaría su obsesión, y temía por los que aún vivían, porque podrían estar implicados». Él asintió lentamente. «¿Por qué y podrían estar implicados?». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Tú? Una vez firmé el registro parroquial para un amigo de la familia, una pequeña alteración para preservar la dignidad de alguien. Nada delictivo, pero Lucien lo encontró, me lo mostró. Amenazó con exponerlo a menos que apoyara su reclamación, y tú lo hiciste». «No». Me negué. Le dije que dejara el pasado enterrado. Y ahora, la señorita Marple lo observó atentamente. «Sabías que era peligroso, pero no un mentiroso». «No», susurró Biddle. «No soy un mentiroso». Se puso de pie lentamente. «Entonces creo que es hora de que saquemos todo esto a la luz, reverendo. La herencia, la verdad y la muerte de Lucien». Los hombros del reverendo se hundieron, y afuera la tormenta estalló. La lluvia cayó finalmente y limpió el pueblo. Pero la señorita Marple sabía que algunas cosas no se borrarían tan fácilmente. La tormenta que azotó St. Mildred's-on-Green la tarde del jueves parecía casi bíblica en su intensidad. La lluvia tamborileaba sobre los tejados de pizarra. Corría en rápidos riachuelos por las antiguas calles adoquinadas y se colaba por las alcantarillas con una furia purificadora que parecía esperada desde hacía tiempo. Los aldeanos corrieron las cortinas y atizaron sus fogatas, agradecidos de estar en casa. Pero algunos entre ellos escucharon el aguacero con inquietud, conscientes, quizás, de que las tormentas tienen la capacidad de desenterrar algo más que hojas muertas. En la cabaña de la esquina, bajo el viejo castaño, la señorita Marple permanecía de pie junto a su ventana, con expresión indescifrable, mientras la lluvia danzaba sobre el cristal. Sus pensamientos no estaban en el tiempo, sino en la confesión del reverendo. El reverendo Biddle había admitido haber conocido a Lucien Ravel años atrás, durante su trabajo con personas desplazadas en Francia. Es más, había confesado haber realizado una alteración discreta y no registrada en un registro parroquial, un acto según él realizado por compasión. No un delito, quizá, pero el tipo de omisión que podría desestabilizar las reclamaciones de herencia si alguna vez saliera a la luz. La señorita Marple le creyó, o mejor dicho, creyó que él creía que no había hecho nada malo, pero su instinto le decía que algo más sutil estaba en juego.
La conciencia del reverendo soportaba el cansancio de muchos años, pero no, pensó, la vigilancia nerviosa de la culpa por un asesinato reciente. Y así, mientras el pueblo dormía, la señorita Marple volvió a su cuaderno. Su pulcra caligrafía anotaba hechos, impresiones y relaciones. Cotejó los nombres encontrados en los documentos de Bishop's Cottage, con copias antiguas del boletín de la iglesia, recuerdos personales y chismes locales que antes le habían parecido triviales. Un nombre que se repite una y otra vez: Walter Phipps, el jardinero. Parecía una figura incidental, sin nada destacable, pero quizás esa era la cualidad más peligrosa de todas. Ella golpeó su lápiz pensativamente. Walter tenía acceso a la cabaña. Sabía de la llave en el cobertizo. Había estado en la fiesta, discreto, casi invisible, y fue Walter quien vio a alguien merodeando por la cabaña tras la muerte de Lucien, quizás desviando la atención. ¿Podría ser? Ella lo descubriría. A la mañana siguiente la tormenta había pasado. El pueblo amaneció parpadeando ante la extraña luminosidad de la luz del sol y un mundo despejado. Pero si bien el cielo se había despejado, la tensión en Santa Mildred no. La presencia de un silencioso coche de policía aparcado cerca del césped atrajo miradas curiosas. Ya se había corrido la voz de que el inspector jefe Cray había regresado y estaba haciendo preguntas de nuevo. La señorita Marple, después de su habitual té matutino, se dirigió de nuevo a la rectoría. Esta vez no para hablar con el reverendo, sino para examinar algo que había notado el día anterior. Una grieta en el muro de piedra detrás del jardín. No era grande, pero era reciente. Habían raspado el líquen y removido el musgo. Alguien la había escalado. Y más allá, apenas oculto entre los arbustos que bordeaban el camino hacia el viejo huerto, encontró algo que casi esperaba: los restos aplastados de una linterna. Una de las que usaba Walter Phipps para cuidar los jardines al anochecer. Ella se quedó parada por un momento, el vidrio roto brillando a sus pies. Luego se dio la vuelta y se dirigió a Bishop's Cottage, donde el inspector jefe Cray la estaba esperando con 2 oficiales y una bolsa de evidencia, sellada, que contenía los documentos Wetherell. Él levantó la mirada cuando ella se acercó. «Señorita Marple, me preguntaba cuándo llegaría. Espero que hayas tenido tiempo de examinar el contenido de la caja de hierro». «Sí. Nuestro departamento legal aún está analizando las implicaciones. Pero está bastante claro. Un heredero no registrado, un linaje oculto, un título de propiedad falsificado. Un auténtico desastre». «En efecto», dijo la señorita Marple, «pero descubro que el asesinato rara vez se comete solo por cuestiones legales. Se comete por miedo de exposición, de deshonra, de lo que la verdad podría arrebatarle a alguien». Cray asintió lentamente. «¿Crees que alguien en el pueblo tenía ese miedo?» «Sí. Y creo saber quién es. Encontraron a Walter Phipps en el jardín de la vicaría, podando rosales con precisión metódica». Levantó la vista al acercarse el inspector y la señorita Marple con el rostro impasible. «Buenos días», dijo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Sí, señor Phipps», respondió Cray. «Me gustaría que nos acompañara. Tenemos algunas preguntas sobre su paradero la noche anterior a la fiesta». Walter dejó las tijeras. «Ya le avisé al alguacil. Estaba en casa, atendiendo la estufa». «¿Lo estabas?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «¿O estabas enterrando a un hombre bajo el ruibarbo?» Walter se puso rígido. Su mandíbula se tensó. Cray continuó. «Eras una de las pocas personas con acceso regular a la cabaña del obispo. Admitiste saber de la llave en el cobertizo de herramientas, y fuiste la última persona conocida que habló con Lucien Ravel antes de su muerte.
Los labios de Walter se crisparon. ¿Otros también? Sí, dijo la señorita Marple. Pero otros no mintieron al decir que vieron a alguien cerca de la cabaña después de la muerte de Lucien. Una historia conveniente para sugerir que alguien más había regresado. Pero encontramos la linterna rota, la que probablemente se te cayó la noche anterior. Tú regresó para recuperar la caja de hierro, solo para descubrir que había desaparecido. Cray se acercó. Entraste en pánico, ¿verdad? Creíste que Lucien ya había encontrado los papeles. No sabías dónde los había escondido, pero sabías que se lo había contado a alguien, así que intentaste encontrarlos tú mismo. Walter no dijo nada. Alacín. Señorita Marple insistió con voz casi suave. ¿Qué te dijo Lucien, Walter? ¿Te acusó? ¿Te amenazó con revelar lo que hiciste durante la guerra? ¿O simplemente sabía demasiado de tu pasado? Los ojos de Walter parpadearon. No merecía desenterrar lo que estaba enterrado. No sabía el daño que podía causar. Sabía lo suficiente, dijo Cray. Lo suficiente como para morir por ello. Y entonces, de repente, Walter Phipps se desplomó. Su postura se derrumbó, como si algún andamio interior se hubiera derrumbado. No quise matarlo, dijo en voz baja. Solo quise asustarlo. Le dije que se fuera, que no había nada para él aquí. Pero se rió. Dijo que ya había descubierto la verdad, que se aseguraría de que todo el mundo lo supiera. Lo empujé, se golpeó la cabeza. Todo terminó en 1900. Un segundo. ¿Y luego? Preguntó Cray. Entré en pánico. Lo envolví en una manta, lo llevé al jardín, recordé el ruibarbo. No lo habían removido en semanas. Me pareció apropiado. Pensé que si encontraba la caja más tarde, podría mantenerlo en secreto. Enterrarlo de nuevo como todo lo demás. La señorita Marple cerró los ojos por un momento. Lo había visto tantas veces. Violencia nacida no de la planificación, sino del miedo. Toda una vida de secretos, guardados como reliquias familiares, solo para ser destrozados por un descuido. Esa tarde, el pueblo estaba más tranquilo que en toda la semana. La lluvia había cesado por completo, dejando una claridad nítida en el aire. Los niños volvían a jugar cerca del césped, con risas tímidas pero sinceras. Los escaparates se reabrieron. Los chismes se suavizaron en murmullos reflexivos. La señorita Marple estaba sentada en su jardín con un libro que no estaba leyendo, mientras la brisa tiraba de su chal. Eloise Trent llegó con un pequeño sobre en la mano. «Es del abogado», dijo. «Lo han confirmado. La reclamación de Lucien era válida. Él era realmente el heredero. Los documentos se transferirán a la embajada francesa y se revisará la reclamación de tierras». La señorita Marple asintió. «¿Y el diario?» «Ha sido devuelto a los archivos del condado. Esta vez sano y salvo». Eloise dudó y luego se sentó a su lado. «Me siento extraño, como si el suelo bajo la aldea se hubiera movido, y ahora fingimos que no». «La verdad tiene ese efecto», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero el pueblo volverá a asentarse. Siempre lo hace, incluso después de un asesinato, incluso después de un legado». Eloise miró hacia el sol poniente. «¿Y qué pasa con Bishop's Cottage?» La señorita Marple sonrió levemente. «Quizás espere al siguiente secreto, o al siguiente jardín donde crezca algo inesperado». Se sentaron en un silencio agradable mientras el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas, distantes, indiferentes, eternas. Los días posteriores al arresto de Walter Phipps transcurrieron con la extraña y silenciosa quietud que solo surge tras una revelación largamente evitada. En St. Mildred's-on-Green no fue solo la resolución de un asesinato
lo que sumió a los aldeanos en una silenciosa reflexión, sino la inquietante constatación de que su pequeño y pintoresco mundo, tan cuidadosamente preservado en tradiciones y rituales del té, había ocultado durante décadas una grieta de engaño, ilegitimidad y vergüenza. No hubo declaraciones jubilosas ni reporteros de periódicos pisoteando el césped. El asunto se manejó con discreción, como siempre ocurre en un lugar donde la memoria social perdura más que los titulares. El inspector jefe Cray había regresado a Brentonshire con la confesión, los documentos de Wetherell y un cauteloso aprecio por la modesta anciana que había vuelto a ver la verdad antes de que nadie pudiera siquiera plantear la pregunta. En la iglesia, el reverendo Biddle pronunció un sermón sobre el perdón, con una voz cargada de reverencia que impregnaba cada palabra. Los aldeanos escuchaban no tanto absortos como en silencio. Si algunos sospechaban que el reverendo tenía más que confesar de lo que se atrevía a decir desde el púlpito, no lo decían. Allí, en la sagrada quietud de Santa Mildred, el silencio era a veces una forma de gracia. La señorita Marple, por su parte, no hizo declaraciones ni pronunciamientos. Simplemente volvió a su ritmo habitual, cuidando sus rosas, carteándose con su sobrino Raymond y escuchando con la misma suave intensidad los pequeños dramas que recuperaban su lugar en la vida del pueblo. Había pasteles nuevos para probar en la panadería, un rumor sobre el dependiente del tendero y planes para posponer la fiesta de la iglesia hasta nuevo aviso. Pero bajo la superficie, la señorita Marple permaneció vigilante, porque sabía, como solo alguien con su experiencia podía saberlo, que un asesinato resuelto no era el final de un misterio, sino el comienzo de muchos ajustes de cuentas. Fue un lunes por la mañana, casi una semana después del arresto, cuando la señorita Marple recibió una visita que no esperaba. Eloise Trent llegó puntualmente a las 10, con el pelo recogido con más cuidado que de costumbre y un fajo de papeles bajo el brazo. Tenía la energía ligeramente nerviosa de quien ha escrito y reescrito una carta, pero ha decidido entregarla en persona. «Señorita Marple», comenzó sentada en el borde del sillón del salón, «quería darle las gracias. Una vez más». «No. Hace falta que me agradezcas», respondió la señorita Marple con cariño. «Pero siempre me alegra verte, querida». Eloise sonrió, aunque su expresión estaba teñida de incertidumbre. «He recibido una carta», dijo desplegando la primera página. «De un abogado de París. Han confirmado el parentesco de Lucien con la línea Wetherell a través de Etienne Moreau. Al parecer, el niño, el abuelo de Lucien, fue reconocido formalmente en un acuerdo, familiar privado que nunca se registró en Inglaterra. Los documentos de la caja de hierro y el diario completan el panorama. Así que Lucien era realmente el heredero». «Sí», dijo Eloise en voz baja, «aunque la herencia ahora es principalmente simbólica. El terreno fue revendido o reutilizado hace mucho tiempo. Las batallas legales serían tediosas y dolorosas. La firma francesa ha expresado su interés en donar discretamente los derechos a la parroquia. Una resolución muy elegante», dijo la señorita Marple, «y no inmerecida». Eloise dudó. «Hay algo más. No se lo dije a la policía, pero creo que deberías saberlo. La noche antes de la fiesta, Lucien vino a verme otra vez. Traía el diario. Estaba asustado, casi paranoico. Dijo que ya no confiaba en la persona en quien había confiado y que temía que alguien lo hubiera seguido». «¿Dijo quién?» Eloise negó con la cabeza. «Sin nombres, solo que tenían todo que perder. Me pidió que guardara el diario. Dijo, si pasa algo, dáselo a quien escucha mejor que ella habla». Sabía que se refería a ti. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente, pero no dijo nada. Eloise continuó.
Creo que sabía lo que venía. Simplemente no sabía cómo ni cuándo. La señorita Marple cogió la tetera y les sirvió otra taza a ambos. «Es duro», dijo en voz baja, «vivir con un conocimiento que otros han intentado olvidar». Las dos mujeres permanecieron sentadas en un agradable silencio durante unos instantes. El crepitar del hogar acentuaba sus pensamientos. Entonces, Eloise colocó el último papel sobre la mesa. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Seguiré haciendo lo mismo de siempre», respondió la señorita Marple. «Observando, escuchando, cuidando mis dalias». Es curioso lo que dice la gente cuando piensa que una mujer solo se preocupa por las flores. Eloise rió entre dientes. «Es usted extraordinaria, señorita Marple». La anciana sonrió levemente. «No, querida, simplemente soy perseverante, y tengo la suerte de conocer la naturaleza humana desde hace mucho tiempo». Esa tarde, al dar las 4 campanadas de la iglesia, la señorita Marple paseaba por la plaza del pueblo, saludando con la cabeza a las caras conocidas. Se cruzó con Ivy Withers en la oficina de correos, quien le dedicó una sonrisa cómplice y le susurró que el señor Holloway le había propuesto matrimonio a la viuda Price, para sorpresa de nadie. Se detuvo en la tienda de comestibles para preguntar por mermelada de grosellas y luego continuó hacia el pequeño sendero que rodeaba el cementerio, con paso lento pero seguro. El campo de ruibarbo había sido despejado. El jardín de la vicaría, otrora escenario de una muerte repentina, estaba ahora ordenado de nuevo. Se había removido la tierra, se habían podado las hojas y se había colocado un nuevo letrero junto al sendero. «Manténgase alejado de los parterres, plantaciones nuevas». La señorita Marple se quedó allí un largo momento, mirando hacia la tierra donde Lucien Ravel había yacido escondido, y antes de eso, donde los secretos de generaciones habían sido compactados, capa sobre capa, como sedimento en el fondo de un río olvidado. Se agachó un poco y arrancó una hoja del borde del huerto. Su tallo, con sus venas rojas, se sentía fresco y firme en su mano. «Siempre hay que tener cuidado con el ruibarbo», dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie. «El tallo nutre, pero las hojas son venenosas». Ella dejó caer la hoja. Esa noche, mientras el crepúsculo teñía el pueblo de suaves tonos pastel, Jane Marple se sentó de nuevo junto a su ventana, tejiendo una pequeña bufanda azul para el bebé del vecino. Sus agujas tintineaban rítmicamente, pero su mente como siempre divagaba. Pensó en Walter Phipps, que antes era solo un jardinero y que ahora estaba a la espera de juicio. Pensó en el reverendo Biddle. Sus secretos no eran criminales, pero aún así eran pesados. Pensó en Lucien Ravel, un hombre cuya necesidad de verdad lo había llevado a las fauces de un pueblo que nunca le había pedido recordar. Y pensó en la herencia, nunca en dinero, no realmente. Había sido sobre identidad, sobre nombres escritos y borrados, sobre decisiones tomadas en un siglo que resonaban en el siguiente. La campana de la puerta sonó suavemente. Un niño pequeño, sin aliento y enrojecido, por el esfuerzo levantó un sobre doblado. «Para usted, señorita», jadeó, «del inspector». Ella lo tomó, le dio las gracias y le ofreció un dulce cocido de su frasco. Dentro del sobre había una breve nota escrita por Cray. «Pensé que querrías saberlo». Las huellas de Phipps estaban en el asa de la alfombra que se encontró cerca del parche. La sangre en la piedra de la chimenea confirma que el impacto ocurrió en el interior. La confesión coincide con la cronología. Tenías razón, como siempre. Cray dobló la carta, la metió en su cuaderno y reanudó su tejido. El pueblo volvió a estar en silencio, pero la señorita Marple sabía que, bajo el techo de cada cabaña y detrás de cada cortina de encaje,
vivía gente con secretos. Ella estaría lista cuando llegara el próximo llamado. Los últimos días de septiembre llegaron con una suavidad que contradecía los acontecimientos de las semanas anteriores. St. Mildred's-on-Green, rodeada de setos que maduraban temprano y campos dorados por la cebada, pareció respirar en conjunto, como si el pueblo, cansado de secretos expuestos y pecados desenterrados, recordara lentamente cómo vivir en paz. Los niños volvieron a saltar a la comba en las calles. La pizarra del tendero volvió a anotar manzanas, no ausencias. Incluso el comité de fiestas de la vicaría volvió a reunirse, aunque con un entusiasmo algo moderado, y con la discreta decisión de trasladar el evento al año siguiente al campo de cricket. «¿Los huertos?», murmuró la señora Weatherby con una solemnidad inusual. «Deberían permanecer al margen del drama o la tragedia». La señorita Marple aprobó el sentimiento. No por superstición, claro, sino porque lo consideraba sensato. Un jardín, al igual que la memoria, no debe ser perturbado una vez cuidado con esmero. Había pasado los últimos días en su jardín con un propósito renovado, plantando nuevos crisantemos en el borde trasero y renovando la lavanda marchitada durante la tormenta. Descubrió que era la mejor manera de recuperar el ritmo de vida, las manos en la tierra, las rodillas contra la tierra húmeda, los pensamientos delicadamente dispuestos como hileras de plántulas. Pero aún tenía una tarea, sin terminar. Era media mañana cuando atravesó el pueblo con la cesta en una mano, a paso mesurado pero seguro. Una suave brisa jugueteaba con el dobladillo de su abrigo al tomar el estrecho sendero que conducía al cementerio. Allí, bajo los altos tejos que enmarcaban el antiguo cementerio, se había preparado una nueva tumba. No con la pompa de un entierro parroquial, sino con sereno cuidado y respeto. Sobre la tierra fresca reposaba una sencilla placa: Lucien Ravel, investigador, viajero, heredero. Regresó a descansar, lejos de casa. Ninguna familia se presentó a reclamarlo. El consulado francés envió sus disculpas formales y dispuso el entierro a través de la parroquia. Fue la señorita Marple quien insistió en el epitafio, no porque lo conociera bien, sino porque creía que los nombres no debían enterrarse, sin un propósito. Eloise Trent llegó unos momentos después envuelta en un chal gris y con un ramo de romero en la mano. «Era difícil», dijo tras un momento de silencio, «y arrogante, pero se merecía algo mejor de lo que recibió». La señorita Marple asintió. «Mucha gente lo hace». Permanecieron juntos en silencio mientras el viento les arremolinaba las hojas en los tobillos. Eloise colocó el romero sobre la tumba. «He decidido renunciar a la escuela parroquial», dijo en voz baja. «No es vergüenza ni culpa, te lo aseguro. Es solo que creo que he pasado demasiado tiempo intentando preservar algo que necesitaba». «¿Dejar ir? ¿Y qué harás en cambio?» «Acepté un puesto en Devon, un pequeño museo cerca de Totnes. Me pidieron que catalogara una colección de cartas y artefactos de guerra». La señorita Marple sonrió suavemente. «Eso suena perfecto. Echaré de menos el pueblo, la paz, al menos la ilusión de ella». «La paz rara vez es una ilusión», dijo la señorita Marple, «pero a menudo se gana. Y tú, querida, te la has ganado». Eloise dudó, pero luego la abrazó. «Gracias, señorita Marple, por escucharme, por creerme». El abrazo de la señorita Marple fue ligero pero firme. «Es lo que hago». Esa tarde, la señorita Marple regresó a casa y encontró un paquete en la puerta. Tenía una etiqueta pequeña y pulcra: «Archivos de la policía de Brentonshire. Copia solicitada». Dentro había una transcripción mecanografiada de los documentos Wetherell, preparada por el equipo del inspector Cray y enviada a petición suya.
La dejó junto a su bandeja de té, sin abrir por ahora. No deseaba releer la historia de la falsa herencia y las traiciones silenciosas. La historia estaba completa. La verdad, una vez exhumada, podría volver a reposar en paz. No era conocimiento lo que necesitaba, sino el hecho de ver que alguien la había preservado correctamente, lo que la reconfortaba. Mientras se acomodaba en su silla junto al fuego, con las agujas de tejer nuevamente en la mano, sus pensamientos volvieron al hombre, que estaba en el centro de todo. Lucien Ravel había sido muchas cosas: arrogante, persistente, quizás incluso manipulador. Pero también había sido un buscador, un hombre impulsado por una pregunta que lo había atormentado desde su juventud. ¿Quién soy yo y qué me han ocultado? Al final, su vida fue arrebatada por el mismo secretismo que buscaba desmantelar. Pero, en esa pérdida, otros se vieron obligados a confrontar sus propias historias. La verdad no triunfó fácilmente, pero triunfó de todos modos, y ahora era momento de dejarlo reposar. El día siguiente trajo consigo un visitante inesperado. El reverendo Biddle apareció en la puerta de la señorita Marple con el sombrero en la mano y un periódico doblado bajo el brazo. «Señorita Marple», dijo mientras ella abría la puerta, «me gustaría pedirle una taza de té». «Por supuesto, reverendo», respondió ella con su gracia habitual. «Pase». Dentro se sentó con cuidado como si estuviera agobiado por algo aún sin resolver. «Quería agradecerle», comenzó, «su discreción y su sabiduría. De no haber sido por su intervención, aún podría cargar con una culpa que no me corresponde». La señorita Marple sirvió el té asintiendo. «Ayudaste a ocultar un nombre, no a cometer un delito». «Lo sé», dijo, «pero a menudo se siente que ambas cosas están relacionadas. Solo quise proteger a una madre en duelo, y sin embargo, décadas después, un hombre murió por lo que ese secreto se convirtió». La señorita Marple removió el té. «No siempre podemos prever las consecuencias de la bondad, pero aún así debemos elegirla cuando podamos». El reverendo exhaló, metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre. «Esto llegó a la rectoría, dirigido a usted, sin devolución». Lo tomó y lo abrió lentamente. Dentro había una tarjeta sin firmar, pero con 2 palabras escritas con cuidado: «Gracias». No había ninguna indicación de quién lo había enviado, ninguna letra que permitiera identificarlo. Pero la señorita Marple lo entendió. Walter Phipps jamás regresaría a St. Mildred's. Su nombre pasaría a ser una nota al pie en la historia no escrita del pueblo. Y sin embargo, desde el lugar de silencio que ahora ocupaba, había decidido no desaparecer sin un último gesto. Guardó la tarjeta en el cajón que había junto a su silla y le ofreció al reverendo otra galleta. Esa tarde, el sol se hundió tras las colinas en un silencio dorado. Los faroleros, ahora poco necesarios en la era de las bombillas eléctricas, hicieron su última ronda. Y en la ventana de la cabaña de la esquina, una cortina de encaje se movió suavemente mientras una figura familiar observaba cómo el pueblo volvía a sentarse. La mirada de la señorita Marple recorrió el verde, notando el sutil regreso a la normalidad. El señor Holloway se quitó el sombrero ante Ivy Withers. Los niños se perseguían frente a la panadería. Alguien había empezado a tocar una melodía en el piano de la iglesia, tímida pero dulce. Habría otras historias, otros enigmas. La llamarían de nuevo, sin duda. Pero por ahora el jardín dormía y el pueblo exhalaba, y debajo del ruibarbo, donde una vez yació un cuerpo, nada se movía excepto las raíces del crecimiento de la próxima temporada.